Hola, bienvenidos a Antonio Profe. Vamos a terminar ya con el último tema de química de segundo de bachillerato. Concretamente este último tema es el tema de química orgánica, en el que vamos a ver uno de los temas que siempre caen en selectividad. Siempre hay una pregunta de reacciones orgánicas. Luego este tema es muy importante que lo entendáis, que además no es complicado. O sea, yo creo que dedicándole un poquito de estudio se puede entender bastante bien. Y tenéis ya asegurado una pregunta en vuestra prueba de acceso a la universidad. Este tema lo vamos a hacer en 5 vídeos que vamos a intentar que sean cortitos. Y vamos a comenzar con la reactividad de los compuestos orgánicos y lo que son nucleófilos y electrófilos. Antes de empezar, recordarte que en este canal tienes todo lo que necesitas para aprobar tus exámenes de física y química, tanto en tu instituto como en las pruebas de acceso a la universidad. Por tanto, te aconsejo que te suscribas y actives la campanita para que seas puntualmente informado. Muy bien, pues vamos a continuar entonces, como acabo de decir, con el tema de orgánica, concretamente con el tema de reactividad orgánica. Lo primero es que, como veis aquí arriba, tenemos que controlar la formulación. Es muy importante porque te pueden dar las fórmulas químicas o no. Entonces, la formulación orgánica es importante que la controléis. Tenéis una lista de reproducción con toda la formulación orgánica e inorgánica. Y os dejaré arriba un enlace para que podáis clicar si os interesa. Y insisto, es importante que lo controléis. Y otra cosa también muy importante es la isomería. La isomería es una de las preguntas que suelen caer en selectividad. Os voy a dejar otro enlace para que podáis repasar la isomería. La isomería se suele ver ya en primero de bachillerato. En segundo se ve la geometría molecular y como una parte de esa geometría molecular tenemos la isomería. Luego, insisto, muy importante que lo repaséis. Bien, pues entramos ya en materia, una vez visto estas dos cosas que tenéis que controlar, y vamos a ver las reacciones orgánicas, la reactividad de los compuestos orgánicos. Lo primero que tenemos que decir es que los compuestos orgánicos, las reacciones que tienen lugar con compuestos orgánicos son lentas. Fundamentalmente porque son reacciones moleculares. Tenemos que romper unos enlaces dentro de una molécula y formar unos enlaces nuevos. Entonces suelen ser reacciones lentas. No pasa como pasa, por ejemplo, con las reacciones inorgánicas que tenemos en disolución. Cuando tenemos reacciones en disolución, los compuestos que van a reaccionar ya han roto sus enlaces, están como iones, y las reacciones químicas ocurren muy rápido. Aquí no, aquí son reacciones entre moléculas y son lentas. ¿De acuerdo? Esto es muy importante que lo tengáis claro. Aquí, por ejemplo, tenéis el metano, que para reaccionar con el bromo y formar el bromometano, pues obviamente tenemos que romper este enlace, y luego un bromo se une a este carbono y el hidrógeno este se une a este bromo, dando lugar al bromometano y el ácido bromídrico. Este es un ejemplo típico de reacción orgánica. Otra cosa muy interesante que tenéis que tener en cuenta, otra particularidad de la química orgánica, es que normalmente en química orgánica las reacciones químicas se representan de esta manera que tenemos aquí esquematizada. O sea, vamos a hablar siempre de un sustrato sobre el que va a atacar un reactivo y una vez que reaccionen obtenemos el producto. Normalmente para nosotros en química inorgánica tanto el reactivo como el sustrato es lo que llamamos reactivos. En orgánica, si vemos la reacción que tenemos arriba, pues en orgánica esto que obviamente es un reactivo es el sustrato sobre el que ataca este reactivo para dar estos productos. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros, es otro pequeño cambio que tenéis que tener claro para la reactividad orgánica. Un sustrato sobre el que va a atacar un reactivo para dar el producto. Muy importante.
Y luego, otra cosa muy interesante en las reacciones orgánicas, que si lo entendéis ya tenéis una parte importantísima del tema entendida, es que en orgánica lo que vamos a estudiar fundamentalmente son reacciones. Cuando un reactivo ataca a un sustrato, normalmente lo hace a una parte de ese sustrato que tiene o un exceso de carga negativa o un defecto de carga negativa. O sea, vamos a pintar la molécula orgánica y vamos a ver zonas que podemos decir que tienen carga parcial positiva, carga parcial negativa, y ahí es donde va a atacar el reactivo. Luego es muy importante la parte de geometría molecular y de electronegatividades y propiedades periódicas, saber aplicarla aquí y que cuando veamos una molécula podamos ver claramente qué parte de la molécula tiene un exceso de nube electrónica, de carga negativa, y qué parte tiene un defecto de carga negativa. ¿De acuerdo? Por tanto, si tenéis en cuenta de esto, os va a resultar más sencillo esta parte de la química. ¿De acuerdo? Bien, antes de empezar con la reactividad orgánica, tenemos que estudiar una serie de fenómenos, ¿vale? Y estos fenómenos que vamos a estudiar en el próximo vídeo va a ser el efecto inductivo y el efecto resonante que suele aparecer en el sustrato. Y luego también tenemos que ver si el reactivo tiene un carácter electrófilo o nucleófilo. Teniendo en cuenta esto, el efecto inductivo o resonante en el sustrato y el efecto electrófilo o nucleófilo en el reactivo, es como vamos a estudiar nuestra reactividad orgánica, nuestras reacciones orgánicas. Esto no os preocupéis que en el vídeo siguiente lo dedicamos entero a estos dos efectos. Si os dais cuenta, ya por el propio nombre, electrófilo nucleófilo, amante de los electrones, amante de los núcleos. O dicho de otra manera, el electrófilo va a atacar a la zona negativa de una molécula y el nucleófilo va a atacar a la zona positiva de la molécula. ¿Vale? Y luego el efecto inductivo, que lo vamos a estudiar sobre el sustrato, lo que va a hacer precisamente es ver en qué zonas damos carga y en qué zonas quitamos carga de la molécula. Y ahí es donde va a atacar el reactivo. Y, como digo, vamos a ver reactivos nucleófilos y electrófilos, ¿vale? Obviamente, si tengo un reactivo nucleófilo, es un reactivo que le gustan los núcleos, o dicho de otra manera, es un reactivo que va a atacar a un sustrato en la parte que tenga menor densidad electrónica y por consiguiente una parte que tenga carga positiva. Luego, si el reactivo va a atacar a una parte negativa o con un defecto de carga de nube electrónica de un sustrato, el reactivo en sí tendrá que ser negativo, tendrá que tener un exceso de carga. Porque si va a atacar a una zona donde hay carga positiva, él va a tener carga negativa. ¿Vale? Pues por eso se llaman reactivos nucleófilos. ¿Vale? Tal como lo tenéis aquí, fijaros. Presentan carga negativa o pares de electrones libres con los que formar un enlace. Es lo que acabo de deciros hace unos segundos. Es un reactivo nucleófilo, va a atacar a los núcleos, a las zonas positivas, luego él va a tener cargas negativas o pares de electrones que puede compartir. ¿Vale? Y como acabo de decir, por tanto, va a atacar a zonas con baja densidad electrónica. Pues vamos a ver algunos ejemplos de estos reactivos nucleófilos. El ion H+, H-, bromuro, el ion OH, el cloruro, el RO-, los grupos carboxílicos que han perdido un protón, ¿vale? Todos estos tienen carga negativa, por consiguiente van a atacar a un sustrato en la parte positiva de ese sustrato, por eso es nucleófilo. Y también hay moléculas que tienen pares de electrones que pueden compartir. Dicho de otra manera, tienen carga, densidad alta de carga, y por consiguiente va a atacar a zonas positivas del sustrato. Ejemplo, los alcoholes. ¿Vale? Los alcoholes tienen dos pares de electrones en el hidrógeno libres que pueden compartir.
El amoníaco también tiene un par de electrones, acordaros de la geometría molecular del primer parcial de química, tiene un par de electrones que pueden compartir, ¿vale? Las aminas también tienen un par de electrones que pueden compartir. En definitiva, reactivos nucleófilos son aquellos que tienen un exceso de carga negativa o pares de electrones que pueden compartir y van a atacar a zonas positivas de un sustrato. Visto lo que es un nucleófilo, un electrófilo pues va a hacer lo contrario, obviamente, ¿vale? Luego, los reactivos electrófilos son aquellos que van a atacar a zonas que tienen una alta densidad electrónica en el sustrato. Y por consiguiente, al contrario de los anteriores, pues pueden presentar carga positiva o tienen orbitales vacíos donde pueden alojar pares de electrones. En definitiva, son reactivos que quieren captar electrones, quieren captar carga negativa. Luego, atacan a sustratos con alta densidad electrónica como los dobles y los triples enlaces. ¿De acuerdo? Entonces, estos reactivos electrófilos, ejemplos son el H+, el cloro+, el NO2+, o sea, el carbono más, reactivos con carga positiva que van a atacar a zonas donde hay una abundancia de cargas negativas, o moléculas que tienen orbitales vacíos, como el tricloruro de aluminio, el SO3. Aquí he puesto un ejemplo de cada tipo. Del tema de nucleófilos, pues esta primera molécula, ¿vale? Esta primera molécula. Acordaros, esta forma de representar la molécula, pues en cada vértice tengo un carbono. Luego aquí tendría un CH2, ¿vale? Aquí tendría un CH2Cl. Y lo importante en este caso, ¿qué es? Aquí tengo un cloro. El cloro es muy electronegativo unido a un carbono. Luego, si yo tengo un enlace carbono, insisto, en todos los vértices de esta forma de representar tengo un carbono. En un enlace carbono-cloro, como el cloro es más electronegativo, va a tirar de los dos electrones del enlace y va a generar una carga parcial positiva en el carbono. Luego un nucleófilo, que hemos dicho que era un reactivo con un exceso de carga negativa o con pares de electrones para compartir, va a atacar precisamente a esta zona donde hay poca carga negativa. Y un electrófilo, como hemos dicho, es lo contrario. Un electrófilo es un reactivo que o tiene carga positiva o tiene orbitales vacíos donde puede alojar electrones. Luego, como tiene carga positiva, ¿dónde va a atacar? Pues donde haya un exceso de carga negativa. Y el doble o el triple enlace es un enlace en el que hay 4 o 6 electrones. Luego, en esa zona hay una abundancia de carga negativa y por consiguiente los reactivos electrófilos van a atacar a estas zonas con un exceso de carga negativa. Pues muy bien, esto es todo. Si te ha gustado el vídeo, por favor, suscríbete y dale a like y nos vemos en el siguiente vídeo en el que veremos el efecto inductivo, que es muy importante en reactividad, en reacciones orgánicas, ¿de acuerdo? Venga, pues nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, un saludo.